Episodio 1. La oración que no venía de ningún libro. ¿Alguna vez has sentido que algo sagrado te observa? Fue en la madrugada del 3 de octubre, cuando la hermana Belinda rompió el silencio eterno del convento de Santa Agonía con una oración que ninguna de nosotras había escuchado jamás. No estaba en los salmos. No venía del breviario. No sonaba en latín ni en griego. Sonaba más antiguo. Yo estaba despierta. Había tenido otro de esos sueños. Los vitrales lloraban sangre mientras una voz sin boca me susurraba desde detrás del altar. Y justo cuando desperté empapada en sudor, la oí. Et no lumen. Sed verbum erit carne. Su voz no era la misma. Más grave. Más profunda. Me levanté, temblando, y me acerqué al pasillo principal. El aire olía raro. No a incienso. A hierro. A sangre vieja. Y entonces lo vi. El vitral del Arcángel Miguel. El que está justo encima del altar mayor. Tenía una grieta, y de ella escurría un hilo oscuro, espeso. Primero pensé que era barro. Pero cuando una gota cayó sobre el suelo de mármol, dejó una mancha roja. Roja como herida. «Sor Belinda», grité. Pero ella no se detuvo. Seguía rezando. Una y otra vez. Esa frase maldita. Como si ya no fuera ella, sino algo que la usaba como boca. Corrí a despertar a la Madre Superiora. Pero al llegar a su celda, la encontré rezando la misma oración, dormida. Sus labios se movían solos, y sus ojos giraban bajo los párpados cerrados. Desperté a las demás hermanas. Una por una. Algunas lloraban. Otras rezaban en silencio. Pero todas, cuando entraron a la capilla, se quedaron sin aliento al ver lo mismo, los vitrales. Uno por uno, empezaban a agrietarse, desde adentro. Esa mañana, llamamos al padre Hilario, el único sacerdote que aún venía al convento. Al verlo, no dijo ni una palabra. Solo se persignó. Se arrodilló y comenzó a llorar. «Eso no es una oración», susurró. «Eso es una llave. Y ustedes la han abierto». Le preguntamos qué significaba. Él no respondió. Solo dejó una pequeña nota en la sacristía antes de irse. «No dejen que rece de nuevo. No saben lo que han despertado. Ni ella tampoco». Pero Sor Belinda ya no necesitaba un libro para recordarla. Esa misma noche, la sangre del vitral escribió algo más. No con tinta, con dolor. El rezo no fue creado por la fe. Fue exiliado por ella. Y ahí supe que el verdadero horror no vendría del infierno. Vendría de lo que las oraciones ya no podían contener. Episodio 2. Cuando los vitrales lloran, no es por tristeza. No sé a qué hora comenzó. Pero cuando abrí los ojos esa madrugada, no fue el rezo de Sor Belinda lo que me despertó. Fue el sonido de los vitrales, llorando. Sí, llorando. Como si alguien los hubiese golpeado desde dentro. Como si el vidrio mismo ya no pudiera contener lo que estaba encerrado detrás de esas imágenes santas. Corrí al pasillo central. Las otras hermanas ya estaban allí. En silencio. Nadie se atrevía a rezar. Nadie se atrevía a moverse. Porque frente a nosotras, los vitrales sangraban. No era una metáfora. Era sangre real. Goteaba desde las grietas como lágrimas, deslizándose sobre las caras de los santos. Santa Teresa tenía un hilo rojo bajándole por la mejilla. San Ignacio sangraba por los ojos. Y en el vitral del Espíritu Santo, la paloma ya no era blanca. Era negra. Y temblaba. ¿Quién le enseñó esa oración?, susurró Sor Eugenia, sin mirar a nadie. Sor Belinda no respondió. Estaba arrodillada, pero no rezaba. Observaba, como si esperara que los vitrales le hablaran. «Dios no quiere esto», murmuró una de las más jóvenes. «¿Verdad?». Yo no supe qué decir. Porque cuando un trozo del vitral del Arcángel Miguel cayó al suelo, y rebotó como si aún respirara, entendí algo. Esto no era obra de Dios. Pero tampoco era del demonio. Era más viejo. Fuimos a buscar al padre Hilario. Pero su pequeña casa junto al bosque estaba vacía. La puerta abierta. La Biblia sobre la mesa, empapada. No de agua, de sangre. Y en la pared, escrito con letras torcidas. No es ella. Es lo que reza a través de ella. Volvimos al convento con el corazón en la garganta. Y al entrar, escuchamos algo que ninguna esperaba. Más voces. Sor Belinda ya no rezaba sola. 5 hermanas estaban a su alrededor, murmurando la misma oración maldita, con los ojos cerrados, como si estuvieran soñando de pie. «¡Despiértenlas!», grité. Pero cuando Sor Clara abrió los ojos, me miró como si no me reconociera. Y dijo una sola frase que me heló la médula. El vitral me habló. Y su voz era más dulce que la de Cristo. Esa noche,
No dormimos. Tapamos los vitrales con sábanas. Sellamos la capilla. Quemamos los bancos. Pero la sangre seguía escurriendo. Desde adentro. Y al amanecer, descubrimos algo aún peor. La pared detrás del altar se había agrietado. Y algo estaba intentando salir. Episodio 3. El confesionario donde nadie escucha. Te voy a contar lo que vi. Y si después de escucharlo decides no volver a entrar en una iglesia, te entenderé. Esa mañana, la joven novicia Clara me tomó de la mano. Temblaba como si el frío viniera de dentro. Vi al vitral moverse, susurró. Sus labios se abrieron. Y me dijo que fuera al confesionario. No era normal en ella decir cosas así. Ni soñar. Ni inventar. Clara era pura. Limpia como el agua bendita. Por eso, le creí. Entramos a la capilla sellada, rompiendo el lazo rojo que la Madre Superiora había colocado con miedo y ceniza. Al pisar el umbral, el olor a sangre y cera quemada era insoportable. Los vitrales seguían cubiertos con sábanas, pero las manchas rojas se esparcían por fuera, como venas abiertas. Dijo que me esperaría adentro, murmuró Clara, avanzando hacia el confesionario. Yo quería detenerla, pero mis piernas no respondían. Era como si algo nos permitiera entrar, solo para observar. Clara abrió lentamente la pequeña puerta de madera. Un crujido la acompañó como un lamento antiguo. Se arrodilló, bajó la cabeza, esperó. Yo me quedé detrás, sin saber qué mirar, hasta que escuché el primer susurro. In nomine, qui fuit antes de la luz. No era la voz de Clara, no era la mía. Venía del otro lado del confesionario. «Padre, ¿está ahí?», pregunté, con la voz cortada. Silencio. Luego, un sonido húmedo, como si alguien respirara con dificultad. Me acerqué. Abrí la puerta lateral del confesionario, esperando ver al padre Hilario o a algún intruso. Pero no había nadie. Solo una túnica negra arrugada. Y una Biblia abierta sobre el banco. La página marcada no tenía números. Ni capítulo. Solo una frase. Escrita con lo que parecía carne quemada. La confesión no limpia. Abre. Clara se giró hacia mí. Sus ojos ya no eran claros. Eran oscuros. Reflejaban los vitrales aunque estuvieran tapados. Me confesé y él me escuchó. ¿Quién?, le pregunté, casi sin voz. El que fue exiliado del cielo, antes que el primero cayera. Al decirlo, el vitral central crujió con violencia. Las sábanas que lo cubrían se desgarraron solas. Y allí estaba. El rostro del Espíritu Santo había cambiado. Ya no era paloma. Ahora era un rostro humano. Pero sin boca, sin ojos, y sangrando por los bordes. Clara cayó al suelo, y en el vidrio del confesionario, una palabra se escribió sola. Confesaste demasiado tarde. Episodio 4. La misa donde los espejos se rompían solos. Fue idea de la Madre Superiora. Vamos a oficiar una misa nocturna. Una última, para limpiar la capilla. Pero ni ella lo dijo con fe. Su voz temblaba. Y su crucifijo, también. Ese día, ninguna de nosotras rezó en voz alta. Nadie se atrevía a mirar los vitrales descubiertos. Aunque ya no lloraban sangre. Parecían respirar. Como si lo que fuera que los habitaba, se hubiera quedado despierto. La misa comenzó a las 3:33 de la madrugada. La hora en que, según dicen, el cielo duerme y otras cosas despiertan. La Madre Superiora vestía de negro. No por duelo, sino por miedo. Sostenía una cruz que nadie recordaba haber visto antes. Era de madera vieja, tallada a mano, y tenía una inscripción grabada que no era latín ni idioma conocido. Las primeras palabras de la misa fueron un susurro colectivo. Pero en cuanto pronunció el nombre de Cristo, un espejo se quebró. Todos nos quedamos quietas. Era el pequeño espejo del confesionario.
colgado frente al banco de oración. Y no había nadie allí. Fue el viento, murmuró una hermana. Pero no había ventanas abiertas. Ni brisa. Solo ese silencio, que parecía tener dientes. La misa continuó. Hasta que en el tercer rezo, al elevar la hostia, otro espejo se rompió. Esta vez, el del pasillo de las celdas. El que usábamos para peinarnos. Fuimos a verlo. Estaba roto desde dentro. Y en el fondo del cristal agrietado, se reflejaba algo que no estaba con nosotras. Una figura, con túnica, pero sin rostro. Corrimos de vuelta al altar. Y allí, lo imposible. Todas las imágenes sagradas del convento, vírgenes, santos, ángeles, se habían agrietado al mismo tiempo. No por fuera, sino por dentro. Las grietas formaban líneas, como si alguien hubiese intentado salir desde el interior del yeso. Y en sus ojos no había devoción, solo vacío. Entonces Sor Clara habló. La voz que usó no era la suya. La misa fue escuchada, pero no por quien creen. Nos miró a todas, su piel pálida, sus pupilas dilatadas, y dijo, sin mover los labios: los vitrales no lloraban por pena, lloraban por no poder cerrarse. La Madre Superiora se desmayó, y en ese instante, uno a uno, todos los espejos del convento explotaron a la vez, como si alguien ya no quisiera que nos viéramos, ni a nosotras, ni a lo que estaba detrás de nosotras, y en cada trozo de vidrio caído, reflejada en silencio, la figura sin boca. Ya no rezábamos, solo esperábamos, porque la misa no había terminado. Episodio 5, la carta que nunca llegó a Roma. Yo vi cuando Sor Elena la escribió. Temblaba, lloraba. Cada palabra parecía una herida abierta sobre el papel. A su santidad, en nombre del convento de Santa Agonía, imploro una intervención urgente. Algo ha poseído los vitrales. Las imágenes lloran sangre. Los espejos ya no reflejan nuestros rostros. Y las oraciones no suenan como antes. No creemos estar solas, ni despiertas, ni dormidas. La hermana Belinda no duerme desde hace 6 noches. Y cuando reza, sentimos que no lo hace hacia arriba, sino hacia adentro. Ayúdenos, antes de que algo más despierte. Sor Elena de la Cruz la cerró con cera, usó el sello de la abadesa, y la amarró en la pata del cuervo que alimentábamos desde hacía años, un animal oscuro, inteligente. Se llamaba Isidro. Voló alto, en dirección a Roma. Todas lo vimos desaparecer entre la neblina. Y por un momento, sentimos algo parecido a esperanza. Pero volvió, 3 horas después. Voló en círculos sobre el campanario. Chillaba, como si su garganta rasgara algo invisible. Y cuando cayó, no fue por cansancio. Fue por miedo. Cayó seco, muerto, sin ojos, y con la carta, aún atada a su pata. Sor Elena la recogió entre lágrimas. La carta estaba intacta, pero había algo escrito con tinta roja, que no era suyo. No hay respuesta para lo que nunca debió ser preguntado. Nadie durmió esa noche. Sor Belinda se arrodilló en el centro de la capilla vacía y comenzó a rezar otra versión de su oración, más lenta, más grave. Las lámparas parpadearon, y los vitrales comenzaron a gotear algo nuevo, ceniza. No era polvo del techo, era ceniza húmeda, y olía a carne que alguna vez fue sagrada. Yo quise escapar. Juro por Dios que lo intenté. Crucé el patio. Empujé la puerta del convento. Pero estaba sellada, desde afuera, como si alguien, o algo, quisiera que nadie saliera. Volví corriendo a mi celda, pero algo me detuvo al pasar por la sacristía. La Biblia del altar estaba abierta, y la tinta de sus letras goteaba, no borrada, derretida, como si la palabra ya no pudiera sostener lo que venía. Y allí, justo en medio del mármol, donde antes se hacían las bendiciones, las gotas formaban una frase más. Ya no necesitan rezar. Ustedes ya son parte del rezo.
Episodio 6. La cruz que tembló por dentro. Primero fue un leve crujido, como el de la madera al envejecer. Pero la cruz del altar mayor no era vieja. Había sido tallada por manos monásticas hacía apenas 3 años. Y sin embargo, temblaba. Yo lo vi. Me escondía detrás del órgano, temblando, conteniendo el aliento, mientras Sor Belinda repetía su rezo por 7ª vez esa noche. Ya nadie intentaba detenerla, porque cuando alguien la interrumpía, el convento respondía. La última que lo intentó, Sor Magdalena, se atrevió a gritar: «Eso no viene de Dios». 1 hora después, sus dientes aparecieron ordenados como un rosario sobre su almohada. Pero su cuerpo, no. Desde entonces, solo escuchábamos, solo observábamos. Y esa noche, la cruz no soportó más. Las paredes sudaban. Los vitrales goteaban una mezcla de sangre y algo espeso, casi negro. Y la cruz, la única figura que aún mirábamos con fe, comenzó a arquearse. No por fuera, desde dentro. El cuerpo de Cristo tallado en la cruz comenzó a resquebrajarse. No por daño, sino como si algo dentro de la madera tratara de salir. Corrí a buscar al doctor del convento, un laico que venía cada semana a traer medicamentos. Estaba en la sala de preparación, leyendo los signos vitales de Sor Belinda, que, por cierto, llevaba 3 días sin ingerir comida ni agua. «Está viva», dijo él, sin entender. «Pero su pulso no es humano». Le mostré el altar. La cruz aún temblaba. Y cuando él se acercó para examinarla, colocó su estetoscopio sobre la madera. Y se quedó pálido. «¿Qué escucha?», le pregunté. Pero no respondió. Solo dejó caer el instrumento. Retrocedió y vomitó sangre sobre el mármol. «Eso no es latido. Eso es un canto. Uno que está al revés». Lo llevamos a su coche. Nunca llegó a salir. A la mañana siguiente, lo hallamos muerto. Pero en su pecho, grabado con algo punzante, se leía: «Mortal no puede medir lo que ya no desea ser espíritu». Esa misma tarde, la cruz cayó del altar. No se partió. No sonó. Simplemente, se despegó y quedó en el suelo, vibrando, como si el rezo la hubiese vencido. Y cuando Sor Belinda pasó junto a ella, no la miró, pero la cruz sangró. Desde las llagas de Cristo, desde la corona, desde el costado. Y una palabra se dibujó en el suelo, escrita con su sangre. «Aún no ha comenzado». Episodio 7. La hermana que rezaba sin boca. Sor Lucía nació sin boca. Literalmente. Una malformación de nacimiento que selló su rostro desde pequeña. Nunca habló. Nunca cantó. Sin embargo, fue la que más rezaba entre nosotras. Con los ojos. Con las manos. Con una fe que no necesitaba sonido. Por eso, lo que ocurrió aquella noche fue lo más blasfemo que he presenciado en mi vida. Era la 7ª noche desde que Sor Belinda comenzó a recitar la oración prohibida. Ya nadie dormía. Ya nadie se confesaba. La capilla se había convertido en una especie de útero oscuro, donde cada sombra parecía contener algo que respiraba. Y entonces, Sor Lucía entró, descalza, con una vela encendida entre sus manos temblorosas. Sus ojos estaban completamente blancos. Nos acercamos. No podíamos gritar. No podíamos rezar. Solo mirábamos. Y entonces, la escuchamos. Una voz, suave, dolorosa, como si viniera desde el fondo de un pozo lleno de agua y ceniza. «Et lumen no será dado, solo abierto». La voz salía de ella, de Sor Lucía, la hermana sin boca. Pero no hablaba con la garganta. La oración vibraba desde su pecho, desde sus costillas, desde su cicatriz sellada. La Madre Superiora cayó de rodillas. Una de las novicias comenzó a gritar. Yo solo pude mirar cómo los vitrales temblaban como hojas en tormenta. El vitral de Santa Cecilia, la patrona de la música, se quebró en 1000 pedazos. Y entre los fragmentos rotos, vimos algo imposible. La imagen de Sor Lucía, tallada, sangrante, con la boca abierta. Y justo cuando pensábamos que nada más podía rompernos la razón, algo más sucedió. Su cicatriz, aquella piel lisa donde nunca hubo labios, se abrió, no como una herida,
sino como una revelación, con lentitud, con dolor, como si la carne recordara lo que significa ser boca. Y de esa grieta no salió sangre, salió humo, negro, espeso, con olor a incienso podrido. Sor Lucía colapsó, pero la voz continuó, como si su cuerpo ya no le perteneciera. El rezo no necesita lengua, solo obediencia. En el suelo, las gotas de cera dibujaban un nombre, uno que ninguna de nosotras se atrevió a pronunciar. Tae. Buscamos en la Biblia. No estaba. Buscamos en los textos prohibidos del archivo. Nada. Pero en el reverso de un salmo antiguo, manuscrito y olvidado, hallamos una advertencia. No reces su nombre. No lo cantes. Porque lo que escucha no viene del cielo. Y entonces entendimos. Sor Lucía no hablaba. Era hablada. Episodio 8. El nombre que Dios nunca pronunció. Hay nombres que curan, otros que condenan. Y hay uno que ni siquiera Dios se atrevió a pronunciar. Ahora lo sabíamos. Estaba escrito en el suelo de la capilla, trazado con cera derretida y sangre reseca. Tae. Lo susurraban las paredes. Lo goteaban los vitrales. Y lo repetían. En sueños. Las hermanas que ya no despertaban. Buscamos en todos los textos permitidos. Nada. Preguntamos al padre Hilario, que reapareció repentinamente esa mañana con la sotana rota y la mirada perdida. Solo dijo una cosa. Ese nombre fue sellado en el concilio del año 318. No por humanos, sino por algo que escuchaba cuando se rezaba sin fe. Le ofrecimos agua bendita. No la tocó. Le ofrecimos crucifijos. Se rió. Ustedes no entienden. El nombre no es el peligro. El rezo lo llama. Y ustedes ya lo han invitado. Esa noche decidimos sellar la capilla con sal, oraciones antiguas y fragmentos de reliquias. Pero al amanecer, no solo seguía abierta, estaba iluminada. Una luz blanca, suave, aparentemente celestial. Pero había algo equivocado, porque el centro de la capilla no brillaba hacia afuera, brillaba hacia adentro, como si la luz saliera del suelo, como si desde abajo algo despertara. Sor Belinda estaba de pie en medio de todo, rodeada de símbolos que nadie había pintado. Ella no nos miraba, pero hablaba, con una voz profunda, como si viniera de siglos antes del primer verbo. Tael no fue creado, fue recordado, y al pronunciar su nombre, el cielo dejó de cantar por un instante. La Madre Superiora, desesperada, gritó, «Ese nombre no existe en las Escrituras». Y Sor Belinda, por primera vez en días, sonrió, porque las Escrituras nacieron después de él. Entonces el altar se quebró, no por presión, sino por voluntad, y en el hueco había algo enterrado. Una tabla de piedra, antiquísima, con letras que ardían al mirarlas, y un solo versículo, escrito con una tinta que olía a metal y salmuera. Y vendrá aquel cuyo nombre no fue dicho, cuya sangre no fue derramada, pero cuyo rezo vive en los labios de los que ya no creen. En ese momento, los vitrales dejaron de sangrar. Ahora rezaban. Sí, los fragmentos rotos cantaban, con una melodía invertida. Imposible, que solo podía significar una cosa. El nombre ya no era secreto, ahora era profecía. Episodio 9. El fuego que no quemaba carne, sino fe. A las 3:03 de la madrugada, algo se encendió. No fue una vela, no fue una lámpara, fue la fe, pero no como luz, como fuego, un fuego que no ardía en la piel, sino en las convicciones. Y la primera en sentirlo fue Sor Teresa. Ella siempre fue la más devota. Dormía con el rosario apretado entre los dedos.
No comía carne desde los 17. Y jamás pronunció palabra que no estuviera en la escritura. Pero esa noche, gritó. Gritó con un tono que jamás habíamos escuchado en el convento. Un grito que no venía del cuerpo, sino de lo que estaba siendo arrancado dentro de ella. No quiero verlo. No quiero verlo más. Repetía, con las manos sobre los ojos. Pero lo escucho, dentro de mí. Intentamos calmarla. Pero entonces lo vimos. La vela que sostenía sobre el altar flotaba. Sí, flotaba. Y su llama no era roja. Era blanca, casi transparente. Y giraba lentamente, como si buscara un rostro al que mirar. Cuando Sor Teresa se acercó sin querer, la llama descendió y la tocó. Pero no la quemó. La transformó. Sus pupilas se dilataron. Sus labios se agrietaron como pergaminos antiguos. Y de su boca salió un susurro. Ya no rezo por Cristo. Ahora rezo por lo que viene a reemplazarlo. Nadie se movió. Nadie respiró. Porque detrás de ella, sobre el altar, la cruz encendida lloraba. Sí, lloraba. Lágrimas de fuego, que caían lentamente sobre el mármol y no dejaban ceniza. Solo una palabra escrita con quemaduras. Crederé. Cree. Al amanecer, Sor Teresa fue hallada en posición fetal, bajo el altar. No tenía heridas. No tenía fiebre. Pero su rosario estaba derretido. Y en su espalda, grabado con fuego suave, apareció un símbolo. 3 círculos entrelazados por una llama que descendía como una lengua. El mismo símbolo que habíamos visto tallado en la piedra antigua que Sor Belinda reveló. Esa noche, encendimos todas las velas del convento. Pero solo una no se apagaba con el viento. La blanca. La que ahora reposaba en el centro de la capilla. La que parecía observar. Una hermana se atrevió a preguntar: ¿por qué no quema? Y yo respondí sin pensar: porque no fue hecha para destruir carne, sino para purificar fe. Y ahí lo entendimos. El fuego no vino a matar, vino a revelar. Y lo que estaba siendo revelado no era del cielo, pero sabía nuestros nombres. Episodio 10. El visitante que vino del techo. No caminó. No entró por la puerta. Descendió. Desde el vitral más alto de la capilla. El que representaba al Espíritu Santo. Pero esa noche, ya no era una paloma. Era un ojo. Gigante. Sin párpado. Y lo peor, es que nos miraba. Eran las 2:59 de la madrugada. Las velas encendidas titilaban sin viento. El silencio era tan espeso que podía cortarse. Sor Belinda rezaba en voz baja. No con palabras humanas, sino con un lenguaje roto, como si masticara los sonidos antes de escupirlos en el aire. Tae. Adenur. Chemión. Y entonces lo oímos. Un crujido en el techo, como si el vidrio respirara. Todas miramos hacia arriba. El vitral vibraba, pero no por el viento, desde adentro. Y entonces, sucedió. El centro del vitral se agrietó con un gemido grave, y algo comenzó a descender. No caminaba. No flotaba como los ángeles. Caía en cámara lenta. Era una figura blanca, alargada, sin rostro, pero con brazos abiertos, como si nos ofreciera un abrazo. O una advertencia. El aire se volvió denso. Algunas hermanas cayeron de rodillas. Yo no podía moverme. Mis pies estaban clavados al mármol. Y entonces habló, pero no con sonido, con pensamiento. Una voz dentro de nuestras cabezas. Fría, sin emoción, pero antigua. Tan antigua que mi mente sintió que se agrietaba al intentar traducirla. No me invoquen si no están listas para perder lo que creen ser. Una a una, las velas se apagaron. Menos una, la blanca, la suya. El visitante avanzó hacia el altar. Cada paso que daba, el suelo se iluminaba debajo de él. Sor Clara intentó acercarse. Quería tocarlo, pero cuando su mano estuvo a centímetros, se evaporó. Literal, se convirtió en humo. Y el humo formó letras. Fe no es confianza. Fe es renuncia. El visitante giró la cabeza, aunque no tenía rostro, hacia nosotras. Y allí, todas lo oímos claramente. Ya no soy visitante. Ahora soy templo. Y cuando desapareció, no lo hizo hacia arriba. Se hundió en el suelo, en el altar, como si lo absorbiera. Desde entonces, el mármol ya no es mármol.
Está blando, cálido, como piel viva. ¿Y late? Sí, late, porque lo que bajó del vitral no vino a observar, vino a quedarse. Episodio 11. La bendición que abrió una herida en el cielo. La Madre Superiora lo intentó todo. Después de que el visitante se hundiera en el altar como si fuera carne viva, reunió a las pocas hermanas que aún no habían caído en trance o desaparecido entre rezos ajenos. Nos miró con los ojos hundidos, las manos temblorosas, y dijo: si aún existe un cielo, vamos a exigirle una respuesta. Convocó una misa de bendición. Una última, no para salvar el convento, sino para detener su transformación. La capilla estaba distinta. No era que estuviera sucia, ni rota, era otra cosa. Parecía recordar. Las paredes sudaban humedad con olor a incienso podrido. Los vitrales, aunque intactos, ahora mostraban rostros que no eran santos. Y el altar latía, como si lo que se hundió en él ahora respirara bajo la piedra. Aún así, comenzamos la misa. Velas encendidas, agua bendita, cantos, versículos antiguos que ya casi habíamos olvidado. Y en el momento exacto en que la Madre Superiora levantó la cruz para invocar la bendición final, todo cambió. El cielo se abrió. No en sentido poético, literal. Un estruendo rasgó la noche. El techo del convento no se rompió, pero algo más arriba sí. Miramos hacia afuera. El firmamento se partía como piel desgarrada. Una línea roja, vibrante, se abría sobre nuestras cabezas. Y desde ella, goteaba algo. No lluvia, no sangre, era una sustancia espesa, brillante, imposible de nombrar. Caía lentamente y al tocar el suelo, cantaba. Sí, cada gota emitía un sonido, un lamento, un idioma muerto. Y entonces lo entendimos. La bendición no subió al cielo. Golpeó algo que no debía ser despertado. La Madre Superiora cayó al suelo. De su boca brotaron plumas blancas, pero no de ave. Eran más grandes, más viejas. Y palpitaban. Intentamos ayudarla, pero al tocarla, una voz se metió en todas nuestras mentes. La bendición fue enviada al lugar correcto, pero el receptor ya no está donde ustedes creen. El cielo siguió sangrando durante 7 minutos. Al final, solo quedó una frase escrita en el vidrio empañado del vitral mayor, trazada desde adentro, como con un dedo invisible: bendeciste lo que nunca quiso ser redimido. Y debajo, otra más: la herida no fue en el cielo, fue en ustedes. Ahora entendemos. El verdadero altar no estaba en la tierra. Era el cuerpo, la boca, la fe, y al usarla como arma, la abrimos. Y sangramos. Todos. Episodio 12. El exorcista que pidió perdón antes de entrar. Llegó sin previo aviso, sin cruz a la vista, sin sotana y sin nombre. Solo dijo: no necesito presentación. Yo no vengo a expulsar, vengo a pedir permiso. Era el exorcista más antiguo del Vaticano, el último de una orden ya extinta. Aquel que, según rumores, había sobrevivido a una posesión donde el demonio rezaba en nombre de Dios. Y sin embargo, temblaba. Se detuvo frente a las puertas del convento. Las miró como si fueran tumbas. Y murmuró algo que ninguna de nosotras olvidará jamás. Perdóname, Señor, por entrar donde tú ya no estás. Le ofrecimos agua bendita. La rechazó. Le ofrecimos la Biblia. No la tocó. Solo pidió una cosa: muéstrenme el altar. Y manténganse lejos. Si comienzo a hablar en un idioma que no entienden,
Ciérrenme la boca. No importa cómo. Caminó por el pasillo principal como si cada paso le costara años de vida. Los vitrales lo observaban. Sí, observaban. Porque ya no eran vidrios. Eran ojos. Entró a la capilla. El altar latía. Como siempre. La cruz ya no colgaba, sino que flotaba a unos centímetros del suelo, girando. Él se arrodilló. Sacó un pequeño frasco con cenizas oscuras. Y comenzó a rezar. Pero no en latín. Ni en hebreo. Ni en ningún idioma terrestre. Rezaba como Sor Belinda. Pero con lágrimas. A cada palabra suya. Una vela se apagaba. A cada suspiro. Una grieta nueva aparecía en el techo. Hasta que la voz del altar respondió. No fue un grito. Ni un rugido. Fue un rezo de vuelta. Como si el altar hablara con él. Como si repitiera lo que el exorcista aún no se atrevía a decir. Entonces, se levantó. Sus ojos sangraban. Sus dedos se curvaban como raíces secas. Y de su pecho, emergió un nombre. Tae. La capilla entera tembló. Las paredes supuraron cera caliente. Y el suelo se resquebrajó bajo sus pies. Él gritó. Ya no hay exorcismo posible. No es demonio. Es recuerdo. Es la fe. Cuando olvida a quien servía. Cayó al suelo. Ardiendo. Pero sin fuego. Quemado por lo que comprendió. Y antes de morir. Susurró una última frase. No recen para que se vaya. Recen para no entenderlo. En su lugar quedó su cuerpo. Pero en su rostro, una sonrisa. No de paz. De alivio. Como si, al fin, hubiera dejado de cargar el nombre de Dios por algo más antiguo. Episodio 13. La oración que se volvió carne. Nunca creí que una oración pudiera caminar. Pensé que las palabras, por más sagradas o malditas que fueran, vivían solo en el aire o en la mente. Hasta esa noche. Hasta que el rezo de Sor Belinda tomó forma. Y respiró. Todo comenzó con el altar. Desde la muerte del exorcista. El mármol ya no era piedra. Era piel. Cálida. Flexible. Y con cada rezo, se movía. Como si algo debajo estuviera estirando los músculos. Abriéndose paso hacia la superficie. Sor Belinda ya no hablaba. Solo abría la boca. Y el rezo salía sin sonido. Pero aún así lo oíamos. Dentro, en los huesos. Como si cada palabra empujara algo, desde lo profundo del convento. A las 3:36 de la madrugada. La grieta bajo el altar se abrió. No de golpe. No con violencia. Con ceremonia. Y lo que emergió de ella no era un demonio. Ni un ángel, ni un hombre. Era el rezo, hecho carne, con forma humana, pero sin detalles, sin ojos, sin boca, sin sexo, solo piel translúcida, cubierta por símbolos flotantes que brillaban y se movían como tinta viva. La figura dio un paso, y el suelo tembló. Las imágenes de los santos estallaron en 1000 pedazos. Las velas se apagaron, y una a una, las hermanas comenzaron a llorar, sin saber por qué. ¿Qué es eso?, preguntó alguien, sin esperar respuesta. Yo ya lo sabía. Era la respuesta. Porque todas nuestras oraciones, de miedo, de súplica, de deseo de salvación, habían alimentado esa cosa. Y ahora nos la devolvía. Encarnada. La figura caminó lentamente hacia el centro de la capilla. Sus pasos no hacían ruido. Pero donde pisaba, el suelo se volvía negro. Se detuvo frente al crucifijo flotante. Y con una mano temblorosa, lo tocó. El crucifijo se derritió. No con fuego, con devoción. Como si la cruz, al verlo, entendiera que ya no tenía poder. La figura se volvió hacia nosotras. Y sin mover ningún músculo, nos habló dentro de la mente. No soy Dios. No soy el diablo. Soy lo que ustedes crearon cuando comenzaron a rezar con miedo. Y añadió. No vine a castigar. Vine a mostrar. Lo que pasa, cuando creen sin entender. Cuando oran sin escuchar. Cuando abren la boca. Y no el alma. La figura se arrodilló. Y comenzó a rezarse a sí misma. Como si fuera su propio templo. Y fue entonces cuando lo entendí.
El rezo ya no era palabra, era presencia, y estaba entre nosotras, para quedarse. Episodio 14. La última hermana que se atrevió a mirar. Todas bajaban la mirada. Por miedo. Por respeto. Por algo más profundo, un instinto que decía que mirar significaba entregarse. Pero yo no. Yo no la bajé. Fui la última. La última que se atrevió a mirar. El rezo encarnado se arrodillaba frente al altar, ya completamente blando y palpitante, como si estuviera esperando que lo bendijéramos, o que lo negáramos. Las demás hermanas ya no hablaban. Ya no pensaban. Estaban de pie, rodeándolo, con los ojos cerrados, murmurando la oración prohibida en sincronía perfecta, como si algo más respirara a través de ellas. Yo también sentía la presión, esa fuerza que empujaba las pupilas hacia abajo, ese temblor en los párpados que rogaba ceguera. Pero no obedecí. Quería saber qué pasaba cuando se miraba la fe convertida en error. Y lo vi cambiar. La figura sin rostro comenzó a adquirir uno. No de golpe, no con forma divina. Era mi rostro, mi piel, mis ojos, mi expresión de niña que rezaba a escondidas, de joven que dudaba en silencio, de mujer que pedía milagros a cambio de obediencia. Era yo, pero más pura, más rota, más real. Y en ese instante, comprendí. La oración nos había escuchado, pero no para salvarnos, sino para volverse nosotros. Intenté hablar, decir algo, un Dios mío al menos, pero no pude. Porque la figura, la que ahora tenía mi cara, me miró. Y me habló con mi propia voz. Tú me creaste. Cada vez que rezaste por miedo. Por costumbre. Por culpa. Cada vez que dijiste, amén, sin saber a quién. ¿Qué eres? Pregunté en mi mente. Soy lo que queda, cuando la fe deja de mirar hacia arriba. Y empieza a mirar hacia adentro. Sin saber lo que habita allí. Las demás comenzaron a caer una a una. No muertas. No vivas. Sino fundidas. Sus cuerpos se derretían en sí mismas, como si el rezo devorara lo que no necesitaba ya. Quise correr. Mis piernas no respondieron, solo mis ojos, y lo seguí mirando, incluso cuando su rostro cambió una vez más, y se convirtió en el de todas las hermanas a la vez. Una cara imposible, múltiple, sagrada, terriblemente humana. Y entonces me lo dijo. ¿Miraste? Ahora ves. Y todo se apagó. Desperté sola, en la capilla vacía. El altar frío, los vitrales rotos, y en mi pecho, una palabra escrita con fuego leve. Eco. No sé si fui bendecida, o dejada atrás, pero ahora entiendo. La fe no desapareció, se escondió, en la forma de una oración, que ya no necesita labios para hablar, solo ojos que se atrevan a mirar. Episodio final y episodio 15, el vitral que lloró al ver quién venía. El convento estaba en silencio. No como antes. No el silencio piadoso de los rezos al amanecer. Era un silencio total. Uno que sabía. Uno que esperaba. Yo era la única que quedaba. Caminaba por pasillos llenos de ceniza. Las puertas de las celdas estaban abiertas, pero vacías. Los crucifijos colgaban torcidos. Y las paredes ya no tenían grietas. Tenían venas. La capilla era otra. Ya no parecía construida por humanos. Era como si se hubiera dado vuelta desde dentro. Como si ahora fuéramos nosotras las que habitábamos dentro del vitral. Y no al revés. El altar estaba quieto. La figura de carne y rezo había desaparecido. Pero su presencia quedaba en el aire, como incienso eterno. Y entonces lo sentí. No en los pies. No en los oídos. En el vidrio. Los vitrales comenzaron a temblar. Uno a uno. Primero el de Santa Teresa. Luego el de San Juan. Después el gran vitral central del Espíritu Santo. Y ese fue el primero en llorar. Sí, llorar. Lágrimas espesas, brillantes, que caían desde los ojos de vidrio del Espíritu. No era sangre esta vez. Eran lágrimas puras. Dolor antiguo. Como si el mismo cielo recordara algo que quiso olvidar. Y entonces lo vi. Una silueta. En el exterior. Acercándose lentamente por el jardín del convento. Pero no tocaba el suelo. No flotaba. Era más grave que eso. Existía. Sin pedir permiso. Sin lógica. Cada paso suyo hacía que el vitral llorara más fuerte.
Y cuando estuvo frente a la puerta de la capilla, la madera no se rompió. Se abrió sola, como si lo estuviera esperando. Entró, y no tenía forma. Era una sombra blanca, pero sin luz. Una ausencia. La figura de lo que nunca debió haber sido nombrado. Pero fue adorado. Los vitrales comenzaron a romperse. No por rabia, por miedo. Y yo entendí. Lo que viene no busca destruir. Lo que viene a ocupar el lugar que dejamos vacío. Cuando rezamos sin escuchar, la figura se detuvo frente al altar. Lo tocó, y todo el mármol se derritió como cera en confesión. Yo caí de rodillas. Y el vitral, el único que aún quedaba en pie, escribió con sus propias lágrimas. No rezaron por salvación, rezaron por compañía. Y ahora, no están solas. Hoy el convento está cerrado. Pero a veces, si caminas cerca al anochecer, puedes escuchar voces suaves, rezos sin idioma. Y si miras al vitral central, verás una silueta de rodillas. Y detrás de ella, algo más grande, más antiguo, mirándote, desde adentro.